Hola a todos. Sean bienvenidos al mundo del emprendimiento cultural. El día de hoy hablaremos y conoceremos de una de sus obras más importantes del poeta más reconocido del Perú, que con el amor que transmitía supo llegar a los corazones de cada lector. Estamos dirigiéndonos a Vallejo y su obra El Tuxteno, una novela de lo más interesante, que nos narra el cómo se comienza a dar todo el fenómeno económico de la explotación minera y también cómo se manejaban las actividades públicas y privadas de la época. Bienvenidos todos al documental El Tuxteno, obra célebre de nuestro poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, en la cual vamos a tener una introducción, vamos a conocer la biografía de Vallejo. Posteriormente vamos a hablar de la misma obra, El Tuxteno, seguida de una reflexión. También conoceremos la actualidad, en la actualidad cómo se vive el abuso y el exceso de poder. También tendremos un momento en la cual, a través de una entrevista al licenciado Bazán Chero Antonio, licenciado en Ciencias de Comunicaciones de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, nos hablará a través de las preguntas que hemos formulado acerca de la obra. Posterior a ello también tendremos unas conclusiones finales y esperemos que este documental sea de su total agrado. Ahora sígueme para poder ver todo lo que nos prepara este maravilloso video. Hoy nos es grato compartir este espacio con ustedes para hablarles de uno de los máximos exponentes de nuestra literatura peruana. Estamos hablando de César Abraham Vallejo Mendoza. Pero antes de empezar a hablar en sí de una de sus obras magistrales como es El Tuxteno, no quisiéramos situar a Vallejo únicamente como el poeta del dolor y limitarnos a repasar su angustia, su orfandad o todas esas vicisitudes que pasó a lo largo de su vida personal. No sería justo, ya que su trascendencia de su vida, de su lírica, nos permite hablar más profundo de él, existiendo por ello mucho más temas que resaltar, referidos tanto a su vida personal como la esperanza, el amor, la solidaridad, la resiliencia ante la muerte de sus seres queridos y en especial el tema que les hablaremos el día de hoy, la lucha contra la injusticia social. Santiago de Chuco, pueblo natal del célebre poeta César Vallejo, quien nació un 16 de marzo de 1892 y en el cual viviría junto a su familia los primeros años de su vida, junto a sus 11 hermanos. Su casa, un hogar humilde y acogedor, fueron testigos de la crianza de Vallejo. Junto a sus hermanos, sus padres don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Currionero. Su padre, un ser hábil para resolver conflictos sociales, y su madre, una mujer generosa y dedicada a la crianza de sus hijos y a su hogar. Vallejo inició sus estudios primarios en su pueblo natal, en el centro escolar número 127, y continuaría sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás, ubicado en Huamachuco, en el año 1909. Vallejo ingresa a estudiar letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero abandona por problemas económicos. Años después, en el año 1911, se matricula en la Facultad de Medicina en la Universidad Mayor de San Marcos, pero vuelve a abandonar por los mismos problemas. En el año 1913, César Vallejo retoma su carrera en letras y finalmente obtiene el grado de bachiller. Al fin logra graduarse con su tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Esto se da en el año 1915. Pasaban los años de 1920 cuando un injustificado acto anunciaría las noches negras que se le vendrían al poeta, pues para nadie es un secreto que Vallejo fue encarcelado de manera injusta, acusado de provocar un motín que cobraría la vida de 2 inocentes. Un hecho que se prestó para que la gente del pueblo incendiara la casa de los hermanos Santa María, cuando estas personas
fueron llamados a declarar señalaron que fue Pedro Lozada quien se encontraba presente en el incidente, lo que se prestó para que la gente creyese que las personas allegadas a este ser de muy mala reputación, incluido Vallejo, sean sospechosos. Posteriormente le imponen orden de captura y César Vallejo pasa 112 días encarcelado de manera injusta. Tiempo después, y ya habiéndose comprobado su total inocencia, Vallejo queda en libertad. Golpeado de todas las injusticias que había pasado aquí en nuestro país, Vallejo decide mudarse al continente europeo. Esto se da en el año 1923, en donde finalmente conoce también el amor, a Georgette, una parisina que le ayuda económicamente y también en su apoyo con respecto a su carrera como escritor. En varias oportunidades Vallejo no solamente se queda en París, sino también viaja a Rusia, en donde finalmente adopta un pensamiento marxista y comunista. A inicios del año 1938, Vallejo labora como profesor de lengua y literatura, pero como consecuencia provocaría en el poeta un agotamiento físico, lo que provocó finalmente su muerte, y un 15 de abril del año 1938, Vallejo fallece. A su muerte también se le suman las secuelas del paludismo, una terrible enfermedad que lo había azotado desde pequeño. La novela El Tungsteno fue publicada en Madrid luego de la muerte de César Vallejo. Esto sucede gracias a su pareja Georgette. Asimismo, siendo la supervisora de la misma cuando fue editada para que éste publique en Lima en el año 1967. Por otro lado, la importancia de esta novela fue que tiene una producción narrativa donde Vallejo es enorme y ha sido reconocida por la crítica de su aparición. Además, tuvo una influencia fundamental en el desarrollo de la narrativa indigenistas en el Perú. Si buscamos una reflexión en esta obra literaria de César Vallejo El Tungsteno, muy aparte de que esta novela social indigenista de César Vallejo El Tungsteno, que recibió muchos reconocimientos por parte de la crítica en el ámbito literario, ya que ha tenido mucha influencia en el desarrollo de la narrativa indigenista en el Perú. Muy aparte de indicar de esto, podemos resaltar que en la obra de César Vallejo se ve justamente el tema de la discriminación, ¿no? Por parte de esta empresa norteamericana, donde por ejemplo este personaje Leonidas Benítez consideraba a los Zoras como personas inseguras, incapaces, hasta tontas, incapaces de poder mantener sus propios bienes, ¿no? Se ve ese tipo de discriminación que recibían esas personas. También se puede observar justamente la explotación que recibieron estas personas, los Zoras, la explotación, el abuso de autoridad también, que se puede decir, hasta el punto casi de llegar a extinguirlos, ¿no? Esas personas recibían un maltrato, recibían poca paga, hasta el punto también de enfermarse, ¿no? Por el maltrato que recibían y perder la vida. ¿Qué más? Bueno, en la actualidad, si lo comparamos con la actualidad, pues sigue existiendo en realidad la discriminación, ¿no? Y entre peruanos mismos nos discriminamos, ¿no? Como por ejemplo en Lima, la capital, a veces llegan personas de repente, o hasta en la misma costa, llegan personas de la sierra, llegan personas de la selva, y a veces nos burlamos de ellos, los discriminamos por su forma de hablar, por su forma de vestir, ¿no? Y entre peruanos mismos nos discriminamos. Hola, ¿qué tal? El tema que veremos en este día es la injusticia y el abuso de poder que se practica en la actualidad. Sabemos que se practica en todas las naciones, ya sea por autoridades civiles, militares, o el grupo de gran poder económico, o los más fuertes. Ellos, oportunistas, aprovechando de sus conocimientos, habilidades, abusan de las personas débiles, ignorantes, de baja autoestima, que desconocen sus derechos. Algunos gobiernos privan de sus derechos a sus ciudadanos, cometiendo el abuso de poder. Por otra parte,
vemos en el Perú el abuso de poder y la injusticia se practica más en las identidades del Estado. Veremos algunos ejemplos. Algunos jueces, haciendo uso de su poder por algún beneficio, sea económico u otros, declaran inocente al culpable, a pesar de contar con todas las evidencias que lo involucra del delito que ha cometido, y declaran culpable al inocente. Muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes, docentes. Bueno, ya hemos visto acerca de la biografía de Vallejo, hemos visto acerca de su niñez, quiénes fueron sus padres, dónde nació, dónde cursó sus estudios primarios, secundarios y universitarios, el proceso judicial que pasó también Vallejo, esa persecución que tuvo, ese Vía Crucis que padeció y que luego posteriormente viajó a Europa, a París, en el cual conoció a Georgette Philippard, que fue su compañera de vida y quien fue la encargada de difundir obras que el bate César Vallejo no pudo difundir o no le alcanzó el tiempo para poder difundir y de las cuales hoy en día conocemos y nos deleitamos de una poesía tan enriquecedora como la que nos brinda Vallejo y obras también resaltantes a nivel mundial. Ahora, tenemos como invitado al licenciado Bazán Chero Antonio, licenciado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, actualmente consultor ambiental del Ministerio del Ambiente, quien nos ha brindado parte de su tiempo para poder hacerle las siguientes preguntas. Antes de responder cualquier pregunta, quisiera agradecer a Juan Rey, quien me realizó la invitación, pero además aprovechar y saludar a todos sus compañeros de este curso de la Universidad César Vallejo. Con todo gusto, presto y dispuesto a responder todas dudas, interrogantes sobre esta obra importantísima de un literato peruano que ha trascendido no solamente en la historia, sino en el tiempo, punto que ahora estamos hablando de él. ¿Cuál es el suceso más importante de la obra Tungsteno? Hola Naomi, no podría hablar de un suceso como tal, porque en realidad en la obra se desarrollan diferentes episodios que al concatenarlos nos dejan como resultado varias lecciones que no solamente permitieron hacer análisis en su momento, en 1910 cuando se publicó por primera vez en Madrid, sino ahora 111 años después, ¿no? Entonces el tema de la justicia social, la lucha por la justicia social, la denuncia de lo que Vallejo llamaba el imperialismo norteamericano y otros tantos más, son sucesos que forman parte de episodios indistintos que podemos ver de manera aislada y luego conjunta en esta obra de Vallejo. ¿Cuál es la intención comunicativa de Vallejo en el Tungsteno? La intención comunicativa de César Vallejo en el Tungsteno es denunciar lo que él mismo llamó en reiteradas ocasiones el imperialismo norteamericano, mediante la explotación a los indígenas y a los abusos de los mineros que operaban, que trabajaban en las minas, ¿no? Pero también este ahogo, esta sofocación de todo intento fallido en algún momento de independizarse, de luchar por la justicia social ante esta explotación inhumana que veíamos en esta minera, ¿no? Esa era la orientación que Vallejo quería darle, esa era su intención comunicativa desde mi perspectiva personal, ¿no? Buenas tardes, licenciado. Bueno, siguiendo a las preguntas de mi compañera Luna Alarcón, la pregunta que tengo para usted es la siguiente. ¿Cuál es el tema principal fundamental de la obra del Tungsteno?
Bueno, Benítez, Huanca y el apuntador protagonizaron de alguna manera una polémica que encierra el tema principal y lo enfoca hacia el ejercicio del poder por los obreros y por los pobres, ¿no? Las experiencias revolucionarias, ¿no?, del mundo, y el plan para luchar contra la mina, contra la minera, por la explotación de los obreros. De esa manera, me parecería que sería concentrado el tema principal, fundamental de Tungsteno, de Vallejo. ¿Y qué mensaje encierra la novela El Tungsteno? Al leer de inicio a fin El Tungsteno vemos definitivamente características marcadas como el abuso de las empresas, la explotación de los indígenas, de los obreros, de la masa trabajadora, y el mensaje que encierra esta obra de Vallejo tiene que ver directamente con la lucha por la justicia social, por la necesidad de poder independizarse. Si eso lo trasladamos ahora a este presente, ¿no? Esa lucha se tiene que mantener, esa lucha tiene que sostenerse en la masa trabajadora siempre que sus derechos se vean vulnerados. No se trata de hacer una apología a los excesos, pero sí ser consciente de que existen derechos que se tienen que respetar y deberes que se tienen que cumplir. En ese sentido es importante recordar y repasar lo que Vallejo nos muestra, ¿no? Hola, soy Miguel Ángel Tapia Támara, alumno de Derecho de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión haré unas preguntas. Primera pregunta. Estimado Antonio, ¿qué problema social presenta la obra El Tungsteno de César Vallejo? Bueno, Miguel Ángel, el problema social del que habla Tungsteno es la diferencia marcada de clases y cómo es que el poder trata de imponerse a la clase trabajadora, pero además cómo ella termina sublevándose, una rebelión que hemos visto de manera repetida en otros episodios de la historia, y que incluso ahora a nivel nacional podemos ver cómo las masas sindicalizadas, los gremios, los sindicatos se oponen o muestran cierta resistencia a dictámenes de las empresas. Si bien es cierto, el privado opera de manera distinta a una empresa pública estatal, sí tiene que regirse a las normas o a la que la legislación peruana vigente exige. Entonces, este problema de diferencia de clases y de imposiciones empresariales habla de Tungsteno, pero que también se ve de alguna manera hasta ahora, ¿no? Cuarta y última pregunta, estimado Antonio. Desde el punto de vista histórico, ¿qué enseñanza nos deja la obra? El Tungsteno deja una enseñanza importante, que es la rebelión, la lucha por la justicia social. No una rebelión injustificada, no esta rebeldía inconsistente, no, por el contrario, ¿no? El exigir que los derechos propios en su condición de obrero puedan ser respetados y sean cumplidos por las empresas que convocan a quienes ahora llaman colaboradores, pero que en realidad son trabajadores y que dependen de una empresa, ¿no? Entonces, en su momento se daba una explotación desmedida y el abuso de autoridad era tal que Vallejo lo agarró y lo ilustró muy bien en Tungsteno, ¿no? Pero habría que rescatar eso, ¿no? La importancia en que los obreros lucharon para poder conseguir algo mejor a favor suyo. Bueno, licenciado Bazán Chero Antonio, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por responder cada una de las preguntas formuladas por mis compañeros y mi persona en torno, en un marco de la novela El Tungsteno. Hasta una nueva oportunidad, licenciado. Muchas gracias, reiterarle el agradecimiento de mi grupo por la disposición de tiempo que tuvo para poder brindarnos esta entrevista y que sea hasta una nueva oportunidad. Bueno, chicos, chicas, profesor, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Ha sido muy interesante, pero además aleccionador hablar sobre Vallejo, sobre el Vallejo del siglo pasado y cómo es que su obra se mantiene vigente, incluso en estos tiempos, ¿no? Muchas gracias por la invitación y con gusto para poder reencontrarnos en alguna otra oportunidad. Cuídense mucho.
Conclusión. El Tungsteno es una novela escrita por el autor César Vallejo, que nos redacta sobre la explotación a los indios por la minera Minun Society. Nos muestra la desigualdad social, el maltrato y la revolución que se da al final de la obra, después de tantos abusos cometidos. Los indios desconocen el valor del dinero y de sus derechos, la codicia y la crueldad de los administradores y contratistas de la mina que se aprovechan de ellos por su ignorancia. El tungsteno adquiere una importancia porque constituye uno de los más relevantes desarrollos de la novela indigenista. El autor César Vallejo se muestra como un narrador en tercera persona que no se involucra en el ambiente de los indios, pero sí que mantiene una perspectiva exterior y tiene una admiración hacia ellos. César Vallejo nos muestra distintos valores. Uno de ellos es el valor de la igualdad, valor que no se ve demostrado en ninguno de los hechos de la obra El Tungsteno. Otro valor es el valor de la valentía en sus personajes, que son Leonida Benítez y Servando Huanca, y la revolución de ellos, porque luchan contra tantas injusticias cometidas hacia los indios y los obreros. Bueno, aquí culmina el documental y esperemos que haya sido de su agrado. Segundo, que hayan aprendido un poco más acerca de nuestro poeta peruano, hayan conocido también un poco más acerca de esta obra célebre, El Tungsteno, y que pueda usted también en su hogar, en el espacio donde está, también reflexionar acerca del abuso de poder y el exceso de poder que se vivió en aquella época y en la actualidad, y poder tomar los valores que Vallejo nos enseña a través de su obra y poder contribuir en ese gran cambio, en esta realidad que no nos ayuda. Muchas gracias.